¡Aquí viene Audaz! The Boys se estrenó en 2019 y fue todo un éxito inmediato. Veníamos de Avengers Endgame, una película que cerró una etapa dominante para los superhéroes en el cine mientras DC atravesaba uno de sus momentos más irregulares. En ese contexto, esta serie llegó con la promesa de revitalizar el género. Sí, había superhéroes, pero también sangre, groserías y un humor ácido. Se burlaba de las megacorporaciones, de la cultura de celebridades y del propio mito del héroe. Al menos eso fue lo que vendieron sus primeras temporadas. Ahora que todo terminó y después de ese final, vale la pena preguntarnos, ¿realmente cumplió con las expectativas? La trama nos pone en un mundo donde los superhéroes existen. Son estrellas de cine o celebridades que realmente ocultan crímenes atroces. Se drogan, son delincuentes sexuales y prácticamente operan con total impunidad. Aquí es donde entra el grupo de The Boys, unos tipos comunes, cada uno marcado por injusticias cometidas por los supers, haciendo que se unan para exponerlos, sobre todo al grupo más famoso, los Seven, liderados por Homelander. La magia en la serie radica en ver a los muchachos idear planes para poder derrocar de una vez por todas a los superhéroes, aunque no siempre funcionan tan bien como equipo. Probablemente sea una de las agrupaciones más disfuncionales que he visto. La mayoría se odian y sus interacciones se reducen a insultarse por no hacer lo que el otro dice. Eso no quita que tengan una gran química entre ellos y justo eso es lo que hace interesante la dinámica de grupo. Huey es básicamente el protagonista y es que todo inicia porque su novia es atravesada por A-Train mientras este corría demasiado rápido. Aquí tenemos un personaje interesante porque básicamente funciona muchas veces como la brújula moral de los muchachos. Esto es porque no está tan corrompido como ellos y tiene un grado alto de empatía. Eso no significa que sea un personaje santurrón, aburrido, que siempre busque hacer el bien. Lo interesante de este chico es que si hay que ensuciarse las manos, lo hará eventualmente. Tiene arcos de personaje interesantes, a veces haciéndolo sufrir de más. ¿Y si hay algo que sé? ¡Mueran, malditos chupapijas! Annie es un interés amoroso y me gusta cómo la escribieron. Fue víctima de abuso por parte de Deep y eso sienta las bases para ver cómo eventualmente supera su trauma para ayudar a la causa. Obviamente esto le trae problemas y termina siendo expulsada de los Seven. A lo largo de las temporadas va perdiendo esa inocencia que la caracteriza, pero con todo es agradable. Por otro lado tenemos a Butcher. Este personaje actúa como el líder del grupo y es toda una caja de sorpresas. Al inicio vemos que su odio a Homelander se debe a que este se aprovechó de su esposa. Creo que su enfado está más que justificado. Sin embargo, no es la persona más cuerda allá afuera. Su padre lo golpeaba para convertirlo en un asesino, haciendo que Butcher sirviera al ejército. Es un personaje difícil de descifrar. No sabes cuál será su siguiente movimiento. De esta manera sirve como contrapeso para Hughie porque a diferencia de él no siente que todo el mundo merezca una oportunidad. Cada que aparece en pantalla es muy divertido de ver porque también maneja un humor negro bastante extraño. Si quieres ver cómo me toco, te costará $10. Como cereza en el pastel tenemos ese acento extraño que hace a sus diálogos inentendibles. And your little beaver edging in the back of your RAV4 in the car park at Book of the Bear. Básicamente estos tres son los personajes más importantes en el grupo y los demás no es que estén mal, pero honestamente no son tan profundos como parecen. Leche Materna tiene unos problemas con su esposa e hija que no lo quieren y está bien, pero no es como que sea muy profundo su desarrollo. Kimiko era interesante, tiene poderes y su historia es enternecedora, pero los escritores tuvieron la brillante idea de hacerla hablar. No arruina al personaje por completo, aunque ciertamente le quita el encanto. Mientras Frenchie para mí es el que tiene peor historia detrás. En la temporada 4 trataron de darle una especie de construcción a su personaje haciendo que se sienta mal por crímenes pasados mientras lo volvían gay de la nada. No necesariamente tiene que ser malo, es solo que esto no llevó a nada y al final del día da vueltas sobre sí mismo. De hecho, ahora que lo pienso, algo en lo que falla la serie es en la construcción de las relaciones. Huey y Starlight hacen linda pareja, pero la mayor parte de la serie discuten y tienen problemas. Son pocas las veces en las que los vemos realmente siendo felices juntos. Kimiko y Frenchie son un caso muy extraño porque se supone tienen un lazo de amistad rozando en la hermandad al inicio, y después no paran de tener sexo. Los escritores ciertamente no saben cómo crear vínculos de romance, pero saben, con todo eso dicho, me agrada este equipo. Si bien no todas sus historias son profundas, son agradables de ver en pantalla, como una familia disfuncional y son parte del por qué me parece tan entretenida la serie. Las interacciones que tienen en grupo son muy graciosas. En el lado contrario, los Seven pocas veces son vistos con ese número de integrantes en sus filas. Lo cual no quita que tengan sus momentos, como A-Train redimiéndose, Deep siendo un estúpido y Black Noir con su historia triste. Todos muy buenos. No obstante, hay un personaje que es mi favorito. Siempre he dicho que cualquier buena historia de superhéroes tiene que tener a un buen antagonista o villano y Homelander es espectacular.
Nació como una especie de parodia de qué pasaría si Superman se hiciera malo. Aunque en algunas escenas podemos ver que hacen parodia a esta premisa, Homelander va más allá y explora el lado perverso de un ser trastornado. Es un tipo que creció en un laboratorio sin compasión por él. Aunque la mayoría le tenía miedo, no reparaban en torturarlo para poder experimentar con sus habilidades. De este modo es completamente comprensible su descenso a la locura. Él mismo ha dicho que no sabe cuándo es su cumpleaños. Solo le pusieron una fecha a los encargados del marketing. Con esto le quitan cualquier rastro de humanidad o empatía que pueda haber tenido. Al mismo tiempo es desconcertante como este tipo no ingiere algún tipo de droga o alcohol, pero no repara en tomar leche materna, lo cual es más tétrico. Los productores de la serie dieron luz verde a un proyecto. Consistía en una especie de animación para adultos que mostraba más del mundo de The Boys. La mayoría honestamente eran basura, salvo un episodio que además es canon. En este nos cuentan que, en sus primeras misiones, Homelander sí trataba de hacer el bien y ser un superhéroe ejemplar, pero que los medios o la propia empresa Vogue lo corrompieron. Nos podemos dar cuenta que quiere tener muestras de afecto y las busca en posibles personas que quizás compartan sus genes como Ryan, su hijo, y Soldier Boy, su padre. Pero es rechazado constantemente por su naturaleza de psicópata. Sin ninguna duda, este personaje es estelar en la serie. Cada aparición es para dar alguna escena icónica, ya sea por la acción, la tensión o los memes. Anthony Starr demostró tener un amplio rango de expresiones, haciendo este tipo súper amplio en cuanto a la demostración de emociones. Así como mencionan a Robert Downey Jr. irreemplazable como Iron Man, Anthony es perfecto para Homelander. Aún recuerdo ese episodio donde nos muestran lo que en verdad era capaz de hacer. Hablo de la escena del avión. Lo que dice tiene lógica, no puede salvarlos a todos ya que físicamente es imposible rescatar a todos los pasajeros del avión. No obstante, la manera fría de darles esperanza para después amenazar con matarlos resulta escalofriante. Aquí supe que estaba a punto de ver algo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado. Los personajes sin duda alguna hacen que esta serie sea entretenida. Cada temporada se encarga de añadir más personajes que aportan tramas significativas. En la segunda temporada tuvimos a Stormfront, una super con muchos años de antigüedad y que es nazi. En la tercera tuvimos a Soldier Boy, un super que viene de otra época y que funciona como una parodia del Capitán América. Mi añadido favorito, por cierto. Y en la cuarta temporada tuvimos a Firecracker, una tipa que mueve masas por su belleza, y Sister Sage, la persona más lista del mundo. En la quinta temporada no tuvimos tantos personajes más allá de All-Father, quien no tiene comparación con sus versiones pasadas. Aún así tenemos un elenco amplio de personajes y que solo hacen más colorida la serie. Se complementan unos a otros de maneras interesantes por ver. Es cierto que no estaría mal ver más usos de superpoderes ingeniosos, aunque se las arreglan para mostrarlos en live action de maneras vistosas. Las chicas no fallan. Parte de la premisa característica es hacer crítica al mundo de Hollywood y aquí tengo bastantes sentimientos encontrados. Al inicio los productores hacían burlas sin tapujos de tendencias que vivían en el mundo del espectáculo, como el movimiento del Me Too, la representación de las minorías en el cine y el racismo. Estas dos últimas, aunque parezcan lo mismo, vienen separados porque la serie los trata de maneras muy diferentes. Existen varias escenas que ejemplifican de forma aterradora lo hipócritas que pueden llegar a ser en el mundo de Hollywood, como aquella secuencia en la que vemos que están filmando una película sobre A-Train y el guión es súper condescendiente con este por parte de su entrenador blanco. Además, venden la cinta solo por el color de piel del superhéroe antes que por la trama. Ambas cosas ponen súper incómodo a A-Train, ya que, aunque todo está hecho para vender, lo hacen de la manera más cínica posible. Justo como cuando Disney trata desesperadamente de vender sus películas a base de una agenda política. En esta misma línea tenemos una crítica a este tipo de marketing para vender, y es que en una parte se revela que Queen Maeve es lesbiana. Al inicio causó sustos en la empresa por las bajas ventas del público conservador. No obstante, recuerdan que la propaganda LGBT está de moda y deciden publicitarla con marketing ofensivo y hashtags que alegan a este público de la manera más descarada posible. Qué curioso, justo como lo hacen en la vida real. Otra situación hilarante es la que tenemos con la crítica a la escena de Endgame. En ella vemos cómo en el caos de la batalla final las mujeres, sí, exclusivamente las mujeres, se reúnen para abrirse paso con el guantelete del infinito. Está de más decir que se trata de una escena que levantó cejas en su momento por lo forzada que se sentía, y si bien puede gustarte, lo cierto es que se queda un poco fuera de lugar porque la mayoría de estas chicas ni se conocen y ni tienen diálogos entre sí. En The Boys hicieron burla de esto de manera ingeniosa, donde no tuvieron reparo en aventar indirectas. El tipo de humor que la serie maneja es crudo y mordaz. No tiene ningún problema con escenificar situaciones vergonzosas de la vida real, aunque desgraciadamente crean situaciones que se vuelven realidad.
No me meteré en política, porque eso sería aburrido. Basta con decir que algunas escenas, aunque parezcan súper exageradas, sucedieron en nuestro mundo. Definitivamente la realidad supera la ficción. Resulta muy divertida su sátira, pero no puedo dejar de pensar con eso que es un poco hipócrita de su parte. Verán, al inicio se burlaban de los universos cinematográficos como el de MCU o el DCU de manera descarada. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que los productores de la serie se están sumando a la misma tendencia que criticaban, dando luz verde a spin-offs que alargan la historia y por si no fuera suficiente han bautizado al universo compartido como el BCU. Ya no resulta tan gracioso si hacen lo mismo que critican. Además hay que añadir que se burlan tanto de monopolios, corporaciones y movidas del capitalismo, pero la serie es financiada por la mismísima Amazon, una de las empresas más grandes de todo el mundo, la cual, adivinen qué, hacen todo este tipo de prácticas. Sin ninguna duda está bien su sátira, pero no deja de ser algo hipócrita que lo digan. Quizás es por eso que en las últimas temporadas se hayan alejado de estos chistes y mejor se sitúan criticando a la política de Estados Unidos. Existe un miedo latente entre las series y ese es terminar como Game of Thrones. En su día revolucionó el mundo de la televisión y cada temporada era una demostración de lo que la televisión moderna podía entregar en este medio. Producciones de gran escala que no envidian nada a las películas. Al menos hasta la última temporada, donde sí, aún mantenía buenos efectos, aunque perdió todo atisbo de buena escritura porque ya no había libros que seguir. Menciono este ejemplo no solo por ser uno de los finales más infames en la televisión, sino porque es el terror más grande de cualquier productor. Eric Kripke, encargado de la serie de The Boys, citó en alguna entrevista a Game of Thrones como un ejemplo de lo que no quería llegar a ser. El primer episodio fue muy bueno al ponernos en el contexto de los muchachos. Hubo de todo, sangre, la muerte de un personaje con redención incluida y hasta lo que quiera que sea esto. Tuvo un ritmo frenético durante todo el episodio. Creí que cada capítulo mantendría la misma esencia, pero no fue así. La primera cosa que me desagradó fue cómo manejaron al personaje de Soldier Boy. Definitivamente los escritores tuvieron problemas al acomodar a tantos personajes rumbo al final, pero este quizás es el peor llevado debido a que se olvidaron de qué lo hacía entretenido. Me gustó su inclusión en la tercera temporada porque se sentía fresco. Era una mirada interesante a lo que ellos creían que sería el Capitán América en la vida real. Un súper cínico con mucha fama que al ser de otra época evidentemente cargaría con las costumbres de la misma. Por lo tanto es sexista, homofóbico y mujeriego. Por Dios, hasta lo hicieron cantar una canción de la época que se titula From a Logical Point of View, donde enfatiza que te cases con una mujer fea para que seas feliz. Una canción que existió en la vida real. Por increíble que eso parezca. Era un personaje interesante por esto mismo. Representa ideas del pasado y además le dan líneas divertidas. Para la temporada 4 decidieron congelarlo, pero en la última ya no se siente igual. Sus líneas son básicamente chistes sexuales que se vuelven cansinos y lo hacen tomar decisiones sumamente estúpidas. Yo no creo que le diera el compuesto B1 a Homelander solo por el amor que sentía por Stormfront. En serio, por ella. Pero sí la nombraron en la tercera temporada y ni siquiera le dio tanta importancia. Ahora resulta que fue el amor de su vida. Desde luego, todo esto es porque viene un spin-off con ambos como protagonistas. También quisieron hacerlo más empatizable y no sé, no creo que sea de esos personajes. Su construcción anterior era infinitamente mejor y aquí solo aparece recurrentemente para promocionar su serie. Además, al final solo lo congelaron y ya. Otra vez. Sister Sage es supuestamente la persona más inteligente de su mundo y no toma decisiones dignas de ese título. Mientras Black Noir es una completa decepción. Ya el anterior era un desperdicio de personaje, pero con este han cruzado una línea. No aporta nada y lo peor es que lo eliminan de una forma patética. Ni hablar sobre el grupo de Gen B porque tras 2 temporadas casi no aparecen salvo al final. Estoy de acuerdo con el hecho de que la temporada contiene mucho relleno. Algunas situaciones están de más. Definitivamente quedé asombrado con el trabajo tan pobre en la escritura en algunos ámbitos. No existía tanta urgencia como lo amerita. Así que, ¿es una mala temporada? Pues yo la disfruté muchísimo. Me gustó cómo el grupo de los muchachos recibió un trato más interesante. Huey sigue siendo el alma del equipo. Butcher es un desquiciado. Kimiko tuvo su redención. Leche materna existe y Frenchie fue mejor tratado con una muerte que le da un diálogo potente. Si bien tomaron decisiones cuestionables con algunos personajes, le dieron grandes desarrollos a otros como Firecracker y su fe ciega o Deep, quien tiene un final sumamente trágico y merecido al ser desechado hasta por la fauna marina. Homelander me sigue pareciendo lo mejor porque no deja de ser entretenido de ver. Su faceta como deidad está llena de blasfemia y sangre, justo como el alma de la serie. Es verdad que no se desató al extremo como la mayoría queríamos, pero estuvo bien. Tenía miedo del episodio final y resultó ser sumamente bueno. Quedé más que complacido con todos los destinos que tuvieron. Es sumamente satisfactorio ver a Deep recibir su merecido o a Homelander suplicar por su vida al punto de ofrecer sexo oral.
Anthony Starr, reitero, merece una nominación al Emmy por su excelente desempeño. Por fin lo vemos vulnerable a una amenaza real y vaya que se siente bien. Su muerte es de las más satisfactorias que he visto en la televisión. Mientras el momento de Butcher y Hughie se siente muy emotivo y cierra un ciclo más que digno comenzado desde el capítulo 1. Es verdad que pudo ser más explosivo porque lo hypearon de más con pósters mostrando escenas que jamás sucedieron, pero estuvo increíble aún así. Es un cierre más que sólido para toda la serie y no se contuvieron a la hora de mostrar sangre. Ya puedo decir que sí dista demasiado del final de Game of Thrones. Entiendo el descontento generalizado con esta última temporada de The Boys y estoy de acuerdo con muchos puntos, pero ¿qué puedo decir? Su última temporada es floja, pero no arruina el producto en general. Pasé momentos increíbles con esta serie porque la sigo prácticamente desde que salió y ha sido un viaje que la posiciona entre mis series favoritas. Verla con amigos o familiares creó buenas memorias y vamos a ser sinceros, ¿con cuántas series puedes hacer eso? No siempre se tiene la oportunidad de seguir series semana con semana sin que éstas sean canceladas. Es una emoción que solo este formato semanal te permite replicar y eso hace que el recorrido pese más que el final. Son grandes personajes y no sé si disfrutaré tanto el universo compartido que están planeando, pero al menos puedo decir que me gustó mucho la serie principal. Así que cuéntame, ¿tú qué opinas de la serie en general? Con gusto leeré tus comentarios. Yo soy Felipe Castro. Muchas gracias por ver el video. Bet to marry a woman uglier than you.